¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Vamos a iniciar con la clase de redes industriales y escala, ¿no? Entonces, para el día de hoy, lo que tenemos que hacer es seguir viendo la parte teórica y el viernes acabamos, bueno, una parte más de InTouch para ya finalizar y quedar listos para el examen, ¿no? Entonces, todas estas diapositivas recuerden que les voy a subir a Dava, pero las partes más importantes siempre las voy a recalcar, ¿no? Para que puedan saber más o menos cuáles son las preguntas. Ya, entonces el día de hoy lo que vamos a ver son las redes de comunicaciones así, ¿no? Dentro de las redes de comunicaciones así, nosotros vamos a ver, si nos vamos a la pirámide de automatización, miren, déjenme ir escribiendo. Ya, la red de comunicación así siempre trabaja en el nivel de campo, ¿no? En la parte más baja de la pirámide de automatización, donde trabajamos con sensores y actuadores. Entonces la red de comunicación así es esta de aquí de color amarillo, ¿sí? Ustedes se dan cuenta. Nosotros tenemos una red que va directo desde el PLC y de aquí va por diferentes dispositivos así y finalmente llega a los sensores y a los actuadores. ¿Qué es lo que no estamos evitando? No estamos evitando esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Conectar de uno en uno los elementos. Entonces, gracias a eso, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos configurar estos dispositivos, se puede decir, ya con códigos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Miren, nosotros cuando tenemos una red de comunicación, si no tuviésemos esta red así, ¿qué tendríamos? Que conectar este dispositivo, el PLC, así, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros aquí, el momento que se dañe alguno de estos, ¿qué va a pasar? Si tengo 100 dispositivos, tengo que revisar uno por uno. En cambio, nosotros aquí con la red ASI mandamos los datos por aquí, ¿sí? Y estos tienen unos identificadores, por ejemplo, X1, X2, etcétera, ¿no? Y para cada uno de estos cumple una acción, ¿sí? Y siempre trabaja para el nivel más bajo, donde trabajamos sensores y actuadores, ¿sí? Eso no se olvide. La red ASI, sensores y actuadores. ¿De dónde viene el nombre de red ASI? Simplemente viene la A de actuador, la S de sensor y de ahí de interfaz. Interfaz sensor-actuador, ¿sí? De ahí viene el nombre de la red ASI. Ya, vamos a ver las características de esta red. Y me dice que nosotros tenemos una red de comunicación actuador sensor interface, ¿sí? Miren, es un bus de campo, ¿sí? Es un bus de campo desarrollado inicialmente por Siemens, ¿sí? Para la interconexión de actuadores y sensores binarios. Actualmente está regido por el estándar ISTG 17B, pero miren, nosotros aquí ya vemos que siempre estas normas se rigen a un estándar internacional y esto quiere decir que nosotros ya lo usamos en diferentes países, ¿no es cierto? No es simplemente que algo que nació por ahí y simplemente puede usar cualquier persona, no. Nosotros ya está normalizado, está estandarizado y quiere decir que otros fabricantes, sí, como acá me dice inicialmente, fue por Siemens, ahora otros fabricantes también ya se acogieron a esta red de sensores ASI. Eso es una ventaja porque nosotros ya no estamos limitados por un solo fabricante. Deme un segundito, por favor.
¿Ya? Entonces, miren, a nivel físico, ¿qué es lo que puede adoptar? Nosotros tenemos cualquier tipo de topología, ¿no es cierto? Esta red se puede trabajar en diferentes topologías como son bus, árbol, estrella o anillo, ¿sí? En cualquiera de estas redes se puede trabajar lo que es la red de comunicación ASI. Y también me dice que otra característica es que tiene una longitud de 100 metros, ¿sí? Es la longitud máxima. Pero también vamos a ver más adelante que existen unos módulos que se llaman repetidores y con estos yo puedo colocar repetidores, ¿sí? Y alcanzar hasta una distancia máxima de 300 metros. También me dice que las tramas en red ASI se denominan telegramas. Bueno, ya vamos a ver cuando veamos la trama cómo es que se transmite. Pero lo que más me interesa aquí, acordémonos, ¿no? Trabajamos para lo que son sensores y actuadores binarios, ¿sí? Siempre está regido por un estándar, en este caso es IEC. Puede adoptar cualquier tipo de topología. ¿Esto de qué depende? Depende de dónde estoy implementando, ¿no es cierto?, de la aplicación. Y una distancia máxima de 100, pero con repetidores hasta 300 metros, ¿sí? Eso podemos sacar de resumen de ahí. Ahora miren, aquí solo tenemos tres ejemplos de topología, ¿no? En estos ejemplos, ¿qué es lo que tengo que notar aquí? Nosotros tenemos una red maestro. Sí, siempre vamos a tener un maestro que va a controlar todo. Y después vamos a tener nuestros sensores y actuadores. Entonces, miren, aquí tenemos tres tipos de redes, como es la en tipo línea, ¿sí? Tengo tipo estrella y tipo árbol, ¿sí? Que son las más comunes, se puede decir. Pero, ¿cuál es una desventaja de esto? Una desventaja de esto, miren, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí se quema esto? Sí, a ver, quitemos esto de aquí. Se quema esto. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a perder comunicación en el resto, ¿no es cierto? O igual acá. Sí, entonces miren, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Si se dan cuenta, si se quema aquí, pierde información. Actualmente también se está trabajando con una topología que se llama tipo malla. ¿Y qué es lo que hace? Tengo aquí mi PDC o mi máster. Tengo aquí mis sensores actuadores, ¿sí? Y lo que hacen es una comunicación redundante entre ellos. Y uno transmite al maestro. Son nuevas topologías que aparecieron, pero miren, ¿qué pasa si ahora se que pierde la comunicación aquí? Entonces, ¿qué va a pasar? Coge y transmite por el otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si pierdo aquí? Cojo y transmito por acá. Tiene varios caminos, varias opciones para comunicación. Entonces, es otra topología que está siendo muy usada, pero es en este caso lo que más se usa es en la parte de sensores inalámbricos. Sí, ya vamos a ver cuando veamos los sensores inalámbricos, pero también se puede trabajar aquí. Ahora, nosotros aquí vamos a tener ciertas características que vamos a considerar en una red ASI. Primero me dice que como medio físico a ver, como medio físico de transmisión emplea un único cable, ¿no? Ojo con eso, que permite tanto la transmisión de datos como la alimentación de dispositivos conectados a la red. Entonces nosotros vamos a tener un solo cable, en este caso de color amarillo, y este va a ser el que comunique estos dispositivos, ¿sí? Este cable lleva lo que es información, datos y también alimentación para los dispositivos. Pero aquí hay que considerar algo que depende de los dispositivos, ¿no? Porque hay dispositivos que ya necesitan más corriente, más voltaje, y ahí yo tengo que poner un cable adicional, que en este caso va a ser de color rojo o negro, dependiendo del voltaje, que ya vamos a ver. Pero si son dispositivos que trabajan con baja corriente, yo sé, sensores, adquisición de datos, simplemente ya lleva la conexión ahí en el mismo cable. Su diseño también me dice que el diseño evita, evita errores de polaridad. Sí, entonces, como tenemos un único cable, que ya vamos a ver cuál es la estructura del cable, no puede equivocarme de conectar positivo o negativo. Sí, eso nunca va a pasar.
¿Qué más me dice? Que la incorporación o eliminación de un elemento de la red no requiere la modificación del cable. Miren, importantísimo esto. ¿Por qué? Porque nosotros si estamos hablando del cable, si vamos a tener aquí un cable así, y yo puedo conectar cualquier tipo de dispositivos por aquí, sensores, actuadores. Y si yo quito uno de estos, simplemente lo desconecto y esto sigue funcionando. O si quiero aumentar, pues aquí cojo y conecto otro. Simplemente le doy la codificación y ya. Sí, entonces no requiere modificación en el cable. La siguiente parte que me dice es que el cable consta de dos hilos sin apantallamiento. Para lograr inmunidad al ruido, la transmisión se hace basándose en una codificación Manchester. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Nosotros me dice que el cable consta de dos hilos sin apantallamiento. O sea que no tiene recubrimiento y también, si se dan cuenta, no es par trenzado, ¿no es cierto? Y nosotros aquí, para eliminar el ruido, que estamos codificando la señal. Hacemos, bueno, el cable ya viene hecho una codificación Manchester, con lo cual se vuelve inmune al ruido y a las interferencias. ¿Sí? Ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué en el cable, por ejemplo, en el UTP, por qué vienen los cables, vienen en par trenzado, ¿no es cierto? Ustedes han visto que viene así. Ya. Entonces, miren muchachos, ¿cómo o para qué es lo que venía el cable par trenzado en los, por ejemplo, en el cable UTP? A ver, van a responder, por favor, señor Flores y señor Chávez, por favor. ¿Por qué viene el cable par trenzado? ¿Qué ventaja tiene? ¿Por qué no viene simplemente dos y dos así normal? Buenos días, Inge. ¿No será para anular las interferencias causadas por fuentes eléctricas externas? A ver, señor Flores, por favor, señor Chávez. Buenos días, Inge. Ya le dije, es porque al venir con otros cables, entonces para reducir la interferencia con los otros pares, ¿Y cómo se reduce la interferencia? poniéndole apantallados metálicos. Ya, pero ¿y por qué viene trenzado el cable? Y que al venir cruzados los cables se anularían las interferencias del uno con el otro, por eso vienen cruzados. Correcto, ¿no? Sí, eso es. Entonces,
Al venir cruzado, uno hace así, el otro manda así, se suman estas dos y se anulan, ¿no? Es por eso que se tiene el cable cruzado. Sí, eso sí es una respuesta bastante buena. Gracias. Pero miren, nosotros en este caso, en la comunicación así ya no hacemos eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una codificación. Y el momento que codificamos esto, simplemente ya, mediante, se puede decir, de manera digital, eliminamos el ruido. ¿Sí? También me dice que cada esclavo dispone de hasta 4 entradas, 4 salidas, que lo hace que la red pueda controlar hasta 124 entradas digitales. Ya vamos a ver por qué. Entonces nosotros lo que tenemos aquí, en este caso, me dice que vamos a controlar 124, ¿no? Ya. Ahora miren, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es una red ASI. Y lo que estamos observando aquí es que siempre viene la parte del maestro y después vienen conectados los elementos, ¿no? ¿Sí? O igual, si se dan cuenta, aquí esta es una gran ventaja de esto, de la comunicación ASI. Ahora, nosotros cuando tenemos la comunicación así me dice que vamos a tener lo que es simplicidad, desempeño, flexibilidad y costo. ¿Sí? Simplicidad porque simplemente cojo y conecto. Codifico, pongo X1, X2, X lo que sea, ya. Se pone o se establece la comunicación. Desempeño, porque nosotros en el momento de estar, en vez de estar cableando uno por uno, que es lo que tenemos, mayor eficiencia, ¿no es cierto? Flexibilidad porque puedo aquí seguir expandiendo. Y costo, obviamente, nos reducimos el costo porque no estamos cableando para cada elemento. Reducimos el costo de mantenimiento. Cuando si por ejemplo se daña uno, vamos a saber directo cuál es. Me dice acá X incógnita está dañado, X3, lo que sea. En cambio acá tengo que revisar uno por uno y ahí ahorro lo que son costos. Ya, dentro de las ventajas, ¿no? Ya vimos bajo costo de instalación. Reduce el cableado, ¿no es cierto? Utilizando el control de instalación, sustituyendo por un solo cable. Permite realizar un diagnóstico de estado de cada esclavo, ¿sí? Es decir, cuando yo establezco una orden desde el controlador que se llama para ver el diagnóstico, simplemente cada uno de los esclavos me empieza a mandar estas órdenes. Por ejemplo, ya, por ejemplo, aquí miren, cuando hacemos esa prueba o este testing que se llama, nosotros podemos mandar de aquí, hacemos una prueba de conexión y después de este empieza a mandar un dato X1, como que dice presente, 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 presente. Y vemos si todos los esclavos están conectados. ¿Sí? Eso se llama las pruebas o testing que se los hace a la red ASI. También me dice que nosotros tenemos la transmisión de datos y alimentación entre maestros y esclavos se realiza mediante un solo cable, como ya les dije. Y las distancias, obviamente en este caso ya son superiores, ¿no? A las de un cableado tradicional, porque ya tenemos codificado y no hay desvanecimiento ni pérdida de la señal. Ya. Dentro de las características de una red así, vamos a tener, miren, nosotros aquí, cuando tenemos ya una red de comunicación así, no es que simplemente cogemos el cable y ya funciona. Si se dan cuenta, tiene otros elementos inmersos. ¿Sí? Por ejemplo, miren, la fuente ASI. Perdón. Tenemos la fuente ASI que va a ser la encargada de alimentar todo el sistema. Luego de eso tenemos el maestro ASI. ¿Sí? Tenemos también estos esclavos digitales o esclavos analógicos. Y también ya elementos directos para conectar con ASI. Entonces miren, y finalmente tenemos acá todo lo que es amarillo, el cable ASI. No es simplemente una red ASI, compro el cable y se acabó. No. Nosotros aquí cuando hablamos de una red ASI tenemos varios elementos, ¿no es cierto? Que tenemos la fuente, tenemos también lo que es el maestro, tenemos lo que son los esclavos, miren, ¿sí? Y estos dispositivos que directamente ya tienen los pines para conectar al cable ASI.
Pero si nosotros tenemos un sensor, por ejemplo, el típico, el M35, que es un sensor de temperatura, tiene 3 patitas, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a conectar? No es que cojo y conecto acá el cable, no, muchachos. Yo cojo y conecto aquí. Debo tener un esclavo analógico. Este esclavo analógico aquí conecto el sensor y ya le da, por ejemplo, se llama X1. X1 y acá me manda la señal X1. ¿Sí? Entonces, miren, una red así tiene más componentes. No es simplemente el cable. Y obviamente aquí, dependiendo de estos cables, de estos esclavos, hay de menos o más entradas. Miren, aquí tengo para 4 elementos analógicos, acá tengo para 4 digitales, así, etcétera, ¿no es cierto? O también hay elementos, tantos sensores y actuadores que vienen directo para lo que es así, tal como en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, miren, qué importante es conocer una estructura de una comunicación así, que no es simplemente la parte de el cable y ya. Ya. Entonces, miren, es algo interesante, ¿no? Las personas que están asistiendo al laboratorio y al segundo parcial van a hacer esta comunicación así. Y ahí van a ver que nosotros en la universidad disponemos de todos estos elementos, ¿no? Disponemos de todos estos elementos y ustedes van a tener que ir conectando desde el PLC a cada uno de estos para controlar lo que es el conveyor. ¿Sí? En el conveyor, ahí tenemos la red así para comunicar las diferentes estaciones. Ya, ahora vamos a ver las características principales de estos componentes. Como miren, tenemos el maestro ASI. Miren, aquí tenemos el maestro ASI. ¿Y qué me dice? Me dice que el maestro ASI es el que se encarga de recoger los datos de la red y enviárselos al PLC correspondiente. Entonces, miren, no es que nosotros mandamos directo de los sensores al PLC, no, no es cierto. Los sensores y los actuadores va al maestro ASI y el maestro ASI es quien realiza la comunicación con el PLC. ¿Sí? Cuidado con querer que alguien diga, no, yo mando directo al PLC. No, muchachos, siempre va el maestro así y el maestro así es quien manda al PLC. O también viceversa, ¿no es cierto? Del PLC manda al maestro así y manda a mis esclavos. Sí, así es como funciona. No puedo yo saltarme esta jerarquía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Aquí tenemos lo que es el PLC, ¿no es cierto? Tenemos acá lo que es el maestro así. Y tenemos acá lo que son los esclavos. ¿Y cómo se realiza la comunicación? Nosotros tenemos del PLC, manda la orden al maestro y de manda los esclavos. Manda los datos acá al maestro así y manda al PLC y hace el procesamiento. ¿Sí? Así es como funciona. Me dice que el mismo organiza el tráfico de datos. Miren las características que hace organizar el tráfico de datos del cable ASI. Pone los sensores, pone los datos en los sensores y actuadores a disposición del PLC, ¿sí? O de un sistema de bus superior, por ejemplo, Profibus, y a través de denominada pasarelas, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Nosotros cuando tenemos ya un sistema, como lo vimos en la tablita de acá, como lo vimos en la pirámide de automatización, ya, miren, nosotros aquí tenemos acá la red Profibus, ¿no? Entonces muchas veces yo, mediante, no hace falta conectar al PLC, viene mi maestro, yo aquí utilizo lo que son pasarelas y puedo hacerle una comunicación con Profibus y después a un nivel más arriba. ¿Sí? A eso se refiere. Para trabajar entre este nivel y este nivel, para que esta conexión yo uso lo que son pasarelas.
y ya puedo establecer la comunicación entre dos buses de campo diferente. ¿Sí? A eso se refiere esa parte de ahí. Ya. ¿Qué más me dice? Que el maestro ejecuta todas las funciones de manera automática, además se encarga de realizar el diagnóstico de todo el sistema, reconoce las fallas en cualquier punto de red, indica el tipo de fallo y determina qué esclavo lo originó. Miren, esa parte importantísima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, todo esto hace el maestro. Reconoce las fallas en cualquier punto de la red, realiza el diagnóstico de todo el sistema, indica el tipo de fallo, ¿no es cierto? No solo el fallo, sino indica qué tipo de fallo, ¿sí? Y determina qué esclavo lo originó. Entonces, miren, grandes ventajas que nosotros tenemos en esta red de comunicación ASI. Ahora vamos a ver lo que son el esclavo ASI. Miren, aquí tenemos un esclavo ASI. Si ustedes se dan cuenta, está como venía en el ejemplo aquí, miren, tenemos el cable amarillo, que es el cable ASI. Este cable negro es cable de alimentación auxiliar para los dispositivos que necesitan alimentación de 24 voltios. ¿Sí? Simplemente cogemos, conectamos y cerramos este esclavo. Y aquí, miren, aquí van mis entradas, en este caso analógicas o digitales, lo que sea. Y de aquí vienen a mis sensores y a mis actuadores, ¿no es cierto? Sí, así es como se hace. Me dice que los esclavos así son las estaciones de la red provistas de entradas y salidas análogas o digitales. Ya, las pasarelas que hablamos antes, ¿no? Una pregunta que me están haciendo, las pasarelas siempre pasan por el maestro ASI. Después del maestro ASI, en vez de conectar con el PLC, pueden mandar mediante una pasarela a otro bus de campo. Pero sin el maestro no pueden mandar esos datos, ¿no? Ya, entonces miren, regresando acá, conectamos acá nuestros sensores actuadores y ya mandamos la información a través de este canal. Esta información se la manda, como les dije, de manera binaria y mediante tramas. Ya, miren, los esclavos pueden ser módulos de entrada y salida descentralizados conectados con el programa de control del PLC. El esclavo de AS interfaz reconoce los bits de los datos enviados por el maestro y devuelve sus propios datos. Hay esclavos de ASI de todos tipos posibles. Miren, módulos normales, digitales, analógicos, neumáticos, inteligentes, arrancadores de motor, columnas de señalización, botoneras, etcétera, ¿no? Entonces no es que solo tenemos entradas y salidas digitales y analógicas, sino tenemos muchos más módulos ya que trabajan con normas ASI. Aquí podemos ver la parte de los dos cables, ¿no es cierto? Aquí tenemos el cable convencional ASI amarillo y el negro que es para alimentación. Me dice, el cable ASI funciona como un cable bifilar plano no apantallado y sin trenzar, ¿no? Diseñado especialmente para este tipo de red industrial con el objetivo de transmitir señales de energía de alimentación por el mismo cable. Aquí podemos observar, miren, aquí es bastante importante esto de aquí. Primero, el cable ASI, ya, el cable ASI se ha identificado como cable bifilar engomado, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto impida conectar con polaridad incorrecta. Ojo con eso. El cable plano amarillo es estándar de su geometría es física y asimétrica. Sí, entonces va a tener ya una forma que ya la vamos a ver despuesito. No, aquí está, miren. Esta es la forma del cable así. Sí, no es simplemente un cuadrado, sino que tiene esta formita aquí, como que un lado más viene algo así, miren. Después viene así, así. Sí, tal como lo vemos aquí. Y de esas dimensiones. Sí, entonces ya la geometría es fija, esto siempre va a tener todo cable y va a ser asimétrica, ¿no es cierto? Se encarga de transmitir los datos de toda la red y de alimentación a los sensores conectados. Miren, para dos actuadores que necesitan una alimentación auxiliar de 24 voltios o 230 voltios AC, el cable de alimentación auxiliar se utiliza cable color negro. Entonces, para 24 voltios utilizamos cable color negro y para 230 voltios utilizamos cable de color rojo. ¿Sí? Entonces aquí aparece un nuevo cablecito
que va a ser de color rojo. Este va a ser el cable ASI. Este va a ser para 24 voltios DC. Y este va a ser para 230 voltios AC. ¿Sí? El cable rojo. Ojo con eso. Entonces, miren, allá tengo tres tipos de cables, muchachos. Tenemos tres tipos de cables para esta parte. ¿Hasta ahí hay alguna duda, muchachos? No, No. Ya, gracias por eso. Ya, entonces continuamos, ¿no? Déjame cambiar de máquina nada más. Deme en 2 minutitos, ¿no?
Ya, entonces miren, luego de ver las características, ¿no es cierto?, del cable, otra característica importante es la protección IP que este cable tiene, ¿sí? Bueno, antes de eso me dice que este cable no es necesario cortar, ni pelar, ni atornillar el cable, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tiene una técnica de perforación de aislamiento y es autocicatrizante, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros en el momento que conectamos aquí cualquier dispositivo o los plugs que viene, simplemente este cable solito se cierra y no hace falta poner tape ni nada de esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son contactos, en este caso, autocicatrizantes. Miren, aquí me dice, esto significa que los agujeros producidos por las cuchillas en el revestimiento de goma del cable se cierran por sí mismos, ¿sí? Restableciendo el grado de protección IP67. Miren, este cable tiene una IP67 de protección. ¿Y qué significa IP? Es la protección interna, ¿no es cierto? 6, en este caso viene a ser la protección contra partículas sólidas, y 7, la protección contra fluidos. Entonces, en la escala del 1 al 10, 6 es un número bastante bueno y 7 mejor, ¿no es cierto? ¿Sí? Quiere decir que es un cable bastante bueno que soporta el polvo, soporta los golpes, se puede decir, y también soporta el agua. ¿Sí? Entonces, miren, es un cable ideal para la industria. Aquí podemos observar el típico cableado convencional, se usa el cableado ASI. Entonces podemos ver, miren acá la cantidad de cables que tenemos y acá con un solo cable tenemos el mismo sistema funcionando, ¿sí? La principal desventaja aquí en esta topología, ¿cuál sería? Que si pierdo la conexión de aquí, se pierde todo este tramo, ¿no es cierto? Pero para eso debemos saber qué topología utilizar. Ya. Aquí vamos a ver cómo se realiza el ciclo de lectura y escritura en los esclavos, ¿sí? Entonces, miren, me dice que en el sistema de acceso al medio está basado en un sistema maestro-esclavo, en el que el ciclo de lectura y escritura sobre los esclavos de una red ASI está basado en un sistema conocido como polling, en donde el maestro en primer lugar, realiza una llamada a todos y a cada uno de los esclavos, ¿sí? Entonces, analizamos esta partecita de acá. Nosotros lo que hacemos primerito, el maestro realiza una llamada a todos los esclavos. Entonces mandamos nosotros un llamado y todos los esclavos van a recibir esa indicación. ¿Sí? En este caso está dividido en tipo A, ¿no es cierto? En tipo A me dice. Entonces, miren, el momento que mandamos esta señal, esto manda a todos los esclavos tipo A. Estamos mandando una señal a todos los esclavos A. En este caso me dice desde el 1A hasta el 31. ¿Sí? En ese orden, ¿no? Y una vez finalizado esta llamada, ¿sí? Una vez que finaliza esta llamada, después empezamos a hacer la llamada al tipo B. Ahora hace la segunda llamada, ahora manda a todos los esclavos tipo B, igual en orden, hasta llegar igual al 31. ¿Sí? Así es como hace la lectura tanto de lectura y escritura en estos elementos. ¿A qué se refiere con esto? Si ahondamos un poquito más en esto, quiere decir que si yo estoy mandando un dato, tal vez no sea muy eficiente, ¿no es cierto? Quiero mandar un dato acá, a este esclavo 2A. Solo quiero mandar a ese. Pero ¿qué es lo que hace? Así hace una comunicación a todos, pero solo pone el dato a este. Sí, pero siempre se comunica con todos. Se puede decir entre comillas una desventaja, ¿no? Pero así es como funciona. Aquí es lo que decía la parte de lectura y escritura. Miren, muchachos, siempre tenemos la parte del PLC, ¿sí? Tenemos lo que trabaja aquí el PLC. Y el PLC se comunica con el maestro así, y el maestro así se comunica con los esclavos, ¿sí? Entonces, miren, siempre tenemos esa comunicación. No puede haber comunicación sin la parte de el maestro así. Si nosotros no ponemos esto, no sirve nada.
¿Sí? Así de simple es cómo se realiza la comunicación. Analicen bien esta imagen, por favor. O si es posible, copien, porque esta sí es pregunta de examen, ¿no? Ya les aviso. Ya, entonces miren, esta es la parte de lectura y escritura que quería que vean. Y ahora podemos continuar, ¿no? En esta parte de aquí, simplemente es para mostrar cómo se realiza la parte de la memoria de estado de los datos de entrada y salida, ¿no? Entonces, miren qué me dice, mientras el CPU del PDC realiza su scan, si nosotros tenemos el CPU del PDC realiza el scan, a lo que es el programa encargado en el mismo en el PDC, la maestra o el maestro así, ¿qué es lo que va a hacer el maestro así? Realiza su propio scan sobre los esclavos configurados y conectados en el bus. Sí, entonces miren, el maestro así, hace su scan de todos estos esclavos así. Sí, no es el PDC quien hace esto. El PDC simplemente manda la orden, pero es el maestro así quien hace la lectura o barrido de todos los esclavos así. Sí, ojo con eso. Bueno, acá ya vimos los equipos participantes en un bus ASI, que son las fuentes de alimentación ASI, los maestros esclavos, fuentes de alimentación, cables y conectores. Acá vamos a ver rápidamente los tipos de fuente, ¿no? Miren, existe varios tipos de fuente de alimentación ASI. Todo esto es de marca Siemens, ¿no? Entonces, miren, todo depende de la aplicación, es que existe una sola fuente. Nosotros debemos saber para qué voltaje, para qué corriente, más en este caso, para qué corriente necesitamos, ¿sí? Dependiendo de qué, dependiendo de la cantidad de elementos que vamos a conectar en una red. Esas son las consideraciones que tenemos que siempre ver para la fuente de alimentación ASI. También tenemos lo que es los tipos de maestro ASI. Miren, de igual manera nosotros tenemos diferentes, así como tenemos en la parte de PDCs diferentes gamas, acá también tenemos diferentes maestros, por ejemplo el CP324, CP242, son diferentes códigos, ¿no? Y cada uno de estos también para diferentes PDCs. Por ejemplo, miren, si estamos hablando del PDC C7300, debemos utilizar este módulo, ¿sí? Si es para el 200, este módulo. Si es para el CDT200X, miren, todo depende
de qué módulo voy a utilizar, a qué PLC voy a conectar y según eso nosotros compramos el maestro ASI. No puedo decir, voy y demo un maestro ASI y después no saber ni a qué PLC voy a conectar. Eso no, porque no va a establecer después la comunicación. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, muchachos. Y también, miren, acá tenemos estos DP, que son igual ya los, se puede decir, actualmente nosotros tenemos unos dispositivos para comunicación RFID. Entonces, para comunicación RFID y esa comunicación me manda el PLC, es decir, comunicación inalámbrica a comunicación guiada. También tenemos, miren, diferentes tipos de esclavo ASI, como ya lo habíamos visto. Tenemos, por ejemplo, modelos en este caso con 2 entradas digitales y 2 salidas digitales. Miren acá, tenemos en este caso con 4 entradas digitales o 4 salidas digitales. Y todo depende de la aplicación, la cantidad de sensores que vamos a conectar, ¿sí? De igual manera tenemos lo que son luces piloto, tenemos botoneras, ¿sí? Tenemos igual ya estos como son detectores de proximidad, miren, sensores que se conectan directo al cable ASI. Entonces, si yo conecto este sensor de proximidad así, ya no debo conectar esto, ya no necesito este, ¿no es cierto? Conecto directo, pero a ver, si es un sensor normal, ahí sí necesito esta parte del esclavo ASI. Dentro de los tipos de cable, como ya lo vimos, aquí tenemos el cable amarillo, que es para la parte de típica, ¿no es cierto? Portador de datos de alimentación, el cable negro para conexión auxiliar a esclavos 24 voltios y el cable rojo, conexión a 220 voltios AC. Preguntas de examen, muchachos. Ahora miren, les dejo 5 minutitos para que tomen un agua o algo y continuamos, ¿no?
Ya, continuamos, muchachos. Entonces, miren, este dispositivo de aquí, que parece un multímetro, ¿sí? Es una consola para configuración y diagnóstico. Es decir, nosotros la red ASI la vamos a configurar desde este elemento, ¿sí? Nosotros desde aquí podemos ir configurando toda la parte de la red ASI y también realizar un diagnóstico de cada dispositivo. ¿Cómo funciona esto? Esto es igual que un multímetro. Simplemente conectamos el cable ASI o también conectamos por ejemplo, si quiero configurar, miren, si quiero configurar uno de estos elementos, ¿ya? Quiero configurar uno de estos esclavos ASI, ¿sí? Cualquiera de estos. O cualquier elemento. ¿Qué hacemos? Conectamos en estos pines de aquí. Conectamos en estos pines de aquí y realizamos la configuración. Nosotros aquí vamos a tener los botoncitos, lo que es de on, off, para encender esta parte. Vamos a tener esto simplemente para que me indique la conexión o la tensión y el suministro de corriente que estamos trabajando. ¿Sí? Miren, este ADR es para direccionar sin almacenar la configuración del bus. ¿Sí? Es simplemente para realizar un direccionamiento, pero que no se quede guardado en la memoria. Pero nosotros también tenemos un botón que se llama ADR más MEM, que en este caso es el direccionamiento con almacenamiento de la configuración del bus. En este caso ya se queda almacenado la dirección de cada elemento en la memoria, ¿sí? Para trabajar en la red ASI. ¿Qué quiere decir en este caso? Que si nosotros desconectamos el elemento y después lo volvemos a conectar, ya queda la memoria con el dispositivo, tal vez con el código que lo pusimos. Pero en este caso de acá, si guardamos solo aquí así, al momento de desconectar y volver a conectar o cambiar de posición, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente esta acción, porque simplemente estamos direccionando de una manera directa el bus, pero no se va a almacenar nada de la configuración. Se puede decir que es una configuración temporal, ¿no? Tenemos acá lo que es el profile para leer y escribir el perfil de un esclavo, ¿sí? El data para ver los datos del esclavo, los parámetros, donde nosotros leemos y escribimos los parámetros de un esclavo de manera hexadecimal, ¿sí? Aquí es donde nosotros lo podemos configurar el parámetro. Tenemos igual la memoria para cargar, almacenar, borrar y copiar, si queremos copiar las configuraciones de una red así, ¿sí? Y el COM para parametrizar desde el ordenador, simplemente para poner COM1, COM2, COM3, lo que sea, ¿sí? Para crearnos una interfaz con el ordenador. Entonces, este dispositivo es el que configura toda la red así, ¿sí? Lo más importante y es cuando lo usen, ¿no? Ahí es donde se ve lo chévere. Miren, aquí podemos ver cómo viene configurado en el display, el selector, los diferentes botones que tiene. Ya. Y aquí, en esta tablita me da, esto solo es de manera general, ¿no? No es que les voy a poner en el examen estos códigos, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando conectamos el dispositivo a mi red así y me sale cualquiera de estos avisos, es simplemente para saber el significado que tiene cada uno de estos. ¿Sí? Por ejemplo, miren, si me sale este in air, ¿qué me dice? Que no tengo ninguna fuente de alimentación así. Entonces, esta tablita es la que ustedes deberían andar a llevar a la mano o aprenderse lo principal cuando ya realicen la configuración así. ¿Sí? O miren, si me sale no así, me dice que no han encontrado ninguna dirección de esclavo. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren, cada uno de estos errores o cada uno de estos avisos, nosotros tenemos un significado que tenemos acá en la parte derecha y acá simplemente me dice la función, ¿no? ¿Sí? Y nosotros
automáticamente sabemos qué está pasando en mi red ASI. Y así es como se trabaja en esta parte. Acá tenemos más, miren, por ejemplo, si no detectan ninguna entrada o si hay sobrecargas. ¿Sí? Si tenemos una sobrecarga de voltaje, tal vez la fuente yo la coloqué mal, me sale esto. ¿Sí? O si está leyendo los datos, me sale comando read. ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos tenemos diferentes avisos, obviamente con sus significados. Pero como les digo, esto ya es cuando implementemos la red. Ahí es cuando vamos a utilizar eso. ¿Ya? Ahora miren, estas diapositivas de aquí es como realizar una configuración ya con un PLC S7300, ¿no? Pero esto se hace cuando se tiene ya el equipo real con todo. Les dejo a la mano las diapositivas para que si algún momento ya hacen la conexión puedan simplemente seguir estos pasos. Ahí dice, miren cómo ir conectando y tanta cosa, ¿sí? Pero eso ya es la parte de laboratorio, se puede decir, ¿no? Ya, esa es la parte teórica de la red ASI. Ahora vamos a ver rapidito. Déjenme ver. Ya, lo que vamos a ver es la red Profibus, ¿no? Ya les comparto la pantalla. Ya, a ver muchachos, miren, antes de ver las diapositivas, ¿no? De lo que es Profibus, les voy a compartir esta parte de este documento de Siemens, ¿sí? Donde me explica todo cómo trabaja Profibus, ¿no? Con la parte de los sensores y actuadores y todo eso. Entonces, miren, aquí es todo como una pequeña introducción, ¿no? Ya, miren, aquí tenemos nosotros la pirámide de automatización a nivel industrial. Entonces, ¿qué estamos teniendo aquí? Estamos teniendo la parte acá. Déjenme enseñarles. Tenemos la parte de una red ASI, miren, la de color amarillo, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren acá, todo esto es ASI. ¿Sí? Pero también, si nos damos cuenta aquí, ya trabajamos con lo que es la red Profibus. La red Profibus es esta de aquí de color moradito. ¿Sí? Es esta de aquí de color morado. Déjenme cambiarles de color. Es esta de aquí. ¿Sí? Ya. Pero dentro de esta red Profibus, nosotros vamos a tener que se divide en tres, en Profibus PA, Profibus DP y Profibus FMS. ¿Sí? Cada una de estas tiene sus diferentes características, pero ¿a qué voy con eso? Quiero que vean ustedes aquí, por ejemplo, lo que es Profibus PA, ¿sí?
ya puede comunicar también con sensores y actuadores. ¿Sí? Obviamente no voy a conectar con un sensor tan básico como un EDASI, pero yo ya puedo conectar con bombas, con PTCs, etcétera, ¿no? Ya se puede conectar. Y vamos a ver más acá, en la parte inferior. Miren aquí, todo esto es como trabajé TIA, ¿no? Viene desde el sistema MES y ahí voy bajando. Pero aquí, miren, tenemos lo que es Profibus, aquí me explica cómo se establece la comunicación, qué es lo que está comunicando en una empresa, ¿sí? Tenemos acá igual cómo trabaja Profibus PA, si se dan cuenta esta partecita de acá, la parte de la derecha, ya, esto de aquí. Nosotros tenemos aquí con Profibus PA la conexión ya de actuadores. Miren, esto es lo que quiero que se fijen. Entonces ahí me dirán algunos, ¿y por qué así? ¿Y por qué de reemplazo así? Recordemos que nosotros estamos se puede decir, en una época de constante desarrollo tecnológico y cada vez quieren sacar un solo bus de campo que estandarice todo. Es decir, mediante un solo cable llegar a toda la pirámide de automatización. Ya lo estamos logrando ya. Eso debemos de ver el segundo parcial cuál es. Pero miren, como todo esto fue desarrollándose poco a poco, aparece que Profibus, con su denominación Profibus PA, ya puede conectar lo que son actuadores o también sensores, variadores de velocidad, bombas, motores, etcétera, a cada uno de estos. ¿Sí? Y sin utilizar ASI. Lo que van a hacer ustedes ahorita en esta media horita que tenemos, quiero que hagan lo siguiente. Les voy a subir este documento a la back y quiero que saquen de aquí todo lo que es simplemente Profibus PA. ¿Sí? Van a hacer un mapa conceptual de Profibus PA, las características, entonces esto van a hacer. Van a hacer un mapa Profibus, lo que son las características, las ventajas, la topología y las aplicaciones. Ya, eso van a consultar muchachos. De este documento, ya les comparto en este momento a la BAC, quiero que consulten todo eso. Sí, sí está claro. Tienen media horita para hacer, ya saben, en parejas o grupos de 3 y me suben a la BAC como taller, ¿no? Hasta las 11:10 les voy a dejar abierto. ¿Tienen alguna duda de la tarea, muchachos? ¿No? Entonces, si no tienen dudas, ya en este momento les subo a la BAC en la parte de Buenos días, Profibus, ¿no? Inge. Déjenme ver. Bueno, nosotros tenemos en la parte, en unidad 1, ¿no? En la parte de buses, ahí les subo ese documento.
Ya están en el ABAC, ¿no, muchachos? La fecha de la prueba teórica vamos a hacer el día viernes, ¿no? El viernes les tomo la prueba teórica. Es unos 15 minutos nada más, son 20 o 10, 10 o 20 preguntas, ¿no? Gracias, Inge. Disculpe, ¿y te En lo el podría ABAC. repetir? De ahí después ya vamos a ver un poco de InTouch después, ¿no? Para que queden listos para el examen. Entonces, viernes hay clases la primera hora, vamos a ver normal. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Entonces hagan el mapa conceptual, por favor. Tienen hasta las 11:15. Ya, hasta luego, muchachos.